Mi nombre es Mayela Hernández, soy docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela y formo parte del Círculo de Mujeres VB. Como círculo estamos participando en la mesa titulada Mujeres, Género y Feminismos, el cuidado en sus desigualdades y aportes a la transformación social. En Venezuela, debido a la guerra no convencional a la que se encuentra sometida, el bloqueo económico internacional y las medidas coercitivas unilaterales, se han visto afectadas las políticas públicas creadas por el Gobierno Nacional Revolucionario para garantizar los derechos humanos de las mujeres y superar las desigualdades en materia de equidad de género. Dicho contexto se ha agudizado con la llegada de la pandemia COVID-19, evidenciando situaciones de violencia, precarización de la vida de las mujeres y aumento de los femicidios. Ante este escenario han emergido distintas experiencias llevadas a cabo para superar estas situaciones y dar respuesta desde los distintos frentes. Es por ello que desde el Círculo de Mujeres de la Universidad Bolivariana de Venezuela se muestran 3 experiencias que apuntan a visibilizar el quehacer de la mujer venezolana en el ámbito de la organización, la participación, con enfoque jurídico y comunicacional, para aportar en la transformación de las condiciones objetivas y subjetivas de la población venezolana y en pro de garantizar los derechos de las mujeres venezolanas. Expuesto por mi persona, se denomina Aportes para contribuir a desmontar la cultura patriarcal machista desde el periodo de aislamiento social, denominado Quédate en casa. Son una propuesta de seriados de productos audiovisuales educomunicativos. El segundo trabajo, propuesto por la profesora Yelixa Young, tiene como título Creación de las Defensorías Universitarias en la República Bolivariana de Venezuela, de la Defensoría Universitaria Mayela Hernández en UNEARTE a la Defensoría de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y un tercer trabajo que expondrá la profesora Yenitza Negrín, que tiene como nombre Implementación del Programa de Alimentación Escolar Mujeres en Insurgencia. Luego de 7 meses de estar enfrentando en Venezuela una pandemia por COVID-19 que ha colocado al mundo en alerta y movido las bases en todos los sentidos, se han visto afectados, además de la salud física y psicológica de las personas, también las economías locales y globales. Dichos escenarios muestran elementos de análisis de las políticas públicas adoptadas por los gobiernos nacional e internacionales, que reflejan distintos enfoques apegados a los derechos humanos o a la ausencia de los mismos. Estas acciones expresan las desigualdades e inequidades presentes en la gestión de la salud de las poblaciones y grupos sociales, y más concretamente reflejan las inequidades en la gestión de la cotidianidad de la vida. En Venezuela, en cada hogar se libran diariamente batallas que están inscritas en una guerra total y permanente, la cual se expresa en las dimensiones económica, social, psicológica, emocional, educativa. Es decir, estamos enfrentando una pandemia en medio del asedio, sanciones, bloqueo económico, ataque a la moneda, que hemos estado viviendo desde hace más de 7 años producto de una guerra multidimensional impuesta por el hegemón de Estados Unidos. Como lo refiere el periodista Roberto Duque, está en marcha uno de los más feroces asedios contra un país soberano en pleno siglo XXI. Aportes para contribuir a desmontar la cultura patriarcal machista desde el periodo de aislamiento social, quédate en casa. Las batallas que se están librando en Venezuela apuestan por la desesperanza, la angustia, por la capitulación de un pueblo que ha demostrado fortaleza, que se niega al tutelaje imperial, y que ese pueblo se ha expresado en acciones concretas de organización e insurgencia. Pues en este contexto hemos tenido que reconfigurar y resignificar muchas de nuestras prácticas cotidianas y profesionales. La pandemia ha llevado al gobierno a reorientar muchas de las acciones, buscando proteger a la población, ante las cuales los hogares venezolanos hoy en día han pasado a ser el centro físico y virtual de las políticas públicas en materia de alimentación, educación, salud, proyectos productivos, entre otros. De allí que las mujeres han asumido una vez más los distintos roles, incluyendo las jornadas de trabajo, que le impone
una sociedad patriarcal. Según un informe de la ONU, la pandemia ha demostrado una afectación diferenciada en los hombres y en las mujeres. El 70% de quienes trabajan en los sectores de salud y sociales son mujeres y hacen el triple del trabajo de cuidados no remunerado en comparación con los hombres. La mayoría de los que conforman el gremio educativo en Venezuela son mujeres, educadoras, docentes, maestras, encargadas de llevar adelante las políticas educativas. En el informe producido por el Entrompe de Falopio en el año 2018, titulado Desde Nosotras, se plantea que Venezuela no escapa a la feminización de la profesión docente. Encontramos así que en el subsistema de educación básica para el año 2014-2015 se contaba con un total de personal docente de 553.000, de los cuales 121.000 eran hombres y 432.000 eran mujeres. Hoy en día, con la política La escuela en casa o la universidad en casa, continúan siendo las mujeres quienes en su gran mayoría impulsan las políticas educativas. Son las mujeres madres, las abuelas, las hermanas, las que principalmente han asumido ese rol de educadoras en sus hogares, adicionándole esto una jornada más de trabajo a su vida cotidiana. Las medidas adoptadas con el llamado distanciamiento social, quédate en casa, si bien han permitido el resguardo de la población, significando para algunas y algunos un sitio, lugar de protección y la salvación de sus vidas, para otro sector de la población venezolana ha significado la pesadilla de ver intensificado un problema preexistente, de larga data, como lo es la violencia de género, expresada en sus diferentes tipos. Alba Carosio plantea que la crisis tiene un impacto diferenciado en las mujeres, porque somos las grandes gestoras de la cotidianidad y el cuidado de la familia. Todo lo anteriormente expresado nos lleva a pensar y reflexionar a profundidad lo necesario de atender y avanzar en los aspectos de la subjetividad que generan imaginarios, formas de pensar, sentir y actuar en las personas. Es decir, es necesario enfocar, visibilizar y desmontar aquellas prácticas que reproducen procesos de desigualdad, dominación y aplicación de violencia hacia las mujeres y niñas en sus distintas manifestaciones. Esto reviste mayor significación cuando se conocen las cifras de femicidios en el marco de la pandemia. Cuando revisamos las cifras de femicidios en Venezuela al cierre de este primer semestre del 2020, recabadas por Aimé Zambrano y obtenidas de las publicaciones de prensa, observamos la lamentable cifra de 131 mujeres asesinadas frente a 179 mujeres asesinadas en todo el año 2019. Maribel Rosario argumenta que en este contexto aumenta el riesgo para la mujer víctima de violencia a ser víctima de femicidio e inclusive a no recibir respuesta oportuna de protección ante la denuncia por violencia de género, entre otras cosas porque aumenta la dificultad para acceder a las políticas que brinda el Estado en materia de protección. Se paralizan los juicios y procedimientos por violencia de género, lo cual genera una sensación de impunidad y de aceptación. Además, se disminuye la participación y organización de la mujer en la defensa de sus derechos, producto de las medidas tomadas de protección en cuarentena. A lo anterior, se puede agregar otro agravante, y este es la falta de empatía y preparación o formación en algunos casos de parte de algunos servidores y servidoras públicas que tienen en sus manos la importante misión de atender y manejar denuncias sobre situaciones de violencia de género. Por lo tanto, es preciso sensibilizarlos ante las situaciones de violencia que deben gestionar. El Manual de Denuncias del Fondo de Población de las Naciones Unidas expresa que quedar sensibilizado o sensibilizada es entender que se debe ir poco a poco experimentando un cambio en las actitudes machistas hasta conseguir el ideal de erradicarlas, reforzar actitudes que promuevan la igualdad de la mano de la capacitación técnico-jurídica que se recibe. De tal manera que la conducta del servidor o servidora pública se vaya transformando en forma integral, en función de la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de violencia y sus presuntos agresores, y que se traduzca realmente en el ejercicio de sus funciones.
En ese marco, es importante destacar la importancia y el impacto que los medios de comunicación y las tecnologías de información a través de las redes sociales han tenido en este periodo de distanciamiento social o confinamiento, en las que han resultado una herramienta y un medio directo vital para la conexión, comunicación, formación, entretenimiento, cuando las otras prácticas de la vida cotidiana resultan vetadas. De acuerdo a lo anteriormente dicho, se precisa la importancia de hacer un abordaje permanente desde todas las filas. Los sujetos, víctimas, victimarios, servidoras, servidores públicos, involucrados en el proceso de garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, que incluya lo organizativo, que apunte a los patrones de pensamientos, creencias, imaginarios colectivos, es decir, a la subjetividad. Pues como lo expresa el manual de denuncias, no es suficiente contar con una legislación. El cambio necesario para eliminar de la sociedad la discriminación y la desigualdad implica modificar no solo las leyes, sino la práctica cotidiana. Esto quiere decir que se deben cambiar ideas y actitudes que han sido inculcadas por la educación, la familia y la iglesia durante siglos. Ideas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que significa ser mujer o ser hombre, cómo se relacionan hombres y mujeres, qué tareas y funciones pueden o deben desempeñar cada sexo dentro de la sociedad. El impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de distintas formas de pensar y actuar de los usuarios perceptores continúa siendo un arma poderosa y violenta, al servicio de una cultura patriarcal, machista y colonizadora. Sin embargo, el poder de los medios y las redes sociales, la comunicación contrahegemónica y liberadora, pueden ser una herramienta estratégica para deconstruir patrones de pensamiento, creencias, estereotipos fijados en el inconsciente colectivo. Ello requiere de un trabajo articulado en los diferentes frentes de batalla, en lo formativo, lo ético-político, lo cultural, lo social, lo comunicacional y jurídico. Se propone entonces integrar esas dimensiones desde lo comunicacional para generar estrategias de apoyo educativas, comunicacionales, de concientización que permitan desmontar la cultura machista, patriarcal y abonar en este tema complejo como son los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia que requiere de acciones integradas e integrales. Concretamente, se propone diseñar micros en formato para radio y redes sociales con contenidos educativos sobre temas históricos, jurídicos, ético-políticos, culturales, de los derechos de las mujeres, que aporten a la deconstrucción de la cultura patriarcal machista y contribuyan a configurar una subjetividad con equidad de género, en el marco de la construcción del socialismo bolivariano feminista. Se denomina aportes para contribuir a desmontar la cultura patriarcal machista. Según Rewand, patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio del hombre sobre las mujeres. Asimismo, patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, tomando como base la diferencia biológica sexual, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. El fin último del sistema patriarcal es la manutención y perpetuación de la superioridad y el poder masculino sobre las mujeres, por lo que es androcéntrico, es decir, centrado en el hombre. Equidad de género. Es un principio transversal de los derechos humanos, orientado a reconocer la especificidad de la mujer como actor social, político y cultural, desde su propia subjetividad y no solo como realidad física diferenciada del hombre. Esta categoría permite identificar condiciones dentro de la cultura que nos hacen desiguales o establecen condiciones desfavorables para algunas personas. Existe desigualdad cuando los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y los hombres dependen de que hayan nacido mujer u hombre, es decir,
cuando en situaciones idénticas se da un trato diferente a las personas en razón de su sexo. Igualdad no significa que las mujeres y los hombres son idénticos, sino que las diferencias entre hombres y mujeres no deben tener un significado discriminatorio. Esto es, que tienen iguales condiciones para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social, cultural y de beneficiarse de los resultados. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de intercambiar con ustedes. Soy la profesora Yelixa John Rangel, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrita al CESACODEVI, que es el Centro de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, y formo también parte del Círculo de Mujeres de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Encantada de participar en esta actividad de Claxo y de compartir con ustedes la experiencia de la creación de las defensorías universitarias. El trabajo lo hemos titulado De la Defensoría Universitaria Mayel Hernández a la Defensoría de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y tendrá como objetivo realizar un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos de lo que significa el surgimiento de estas defensorías estudiantiles, el contexto de su creación, sus exigencias sociohistóricas y lo que implica para la institucionalidad universitaria. Así tenemos entonces que en la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley de Universidades del año 1970, no existe ningún artículo referido a la figura de las defensorías universitarias. En tanto que en agosto del año 2019, el ministro de Educación Universitaria, el abogado César Trompi, da a conocer para el debate público el plan de rectificación, cambio, renovación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, como un mecanismo estratégico para la reorientación de la educación universitaria, dimensionándola como un eje fundamental de la lucha y defensa de la patria. Allí tenemos entonces que se nombra dentro de lo que es uno de los objetivos estratégicos para beneficiar a los estudiantes, el implementar una defensoría universitaria por cada institución de educación universitaria junto a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría Universitaria Mayel Hernández es la primera defensoría universitaria en Venezuela. Se crea el 11 de octubre del año 2018 en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y lleva por nombre Mayel Hernández, una joven estudiante de danza de UNEARTE que fue víctima de femicidio el 3 de septiembre del 2018. Pasados 6 meses, en fecha 9 de abril del 2019, el Consejo Directivo, en sesión ordinaria número 256, aprueba el reglamento de la Defensoría Universitaria que llevaría por nombre Mayel Hernández, definiéndola en el artículo número 3 las siguientes funciones. La Defensoría Universitaria es la encargada de garantizar y defender los derechos de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria, así como de dar cumplimiento de la Constitución, las leyes y los reglamentos de UNIAR. Queda además establecido en el artículo 2 que la Defensoría Universitaria es una unidad administrativa autónoma creada por el Consejo Universitario a través del reglamento ejecutivo. En ambos artículos queda explicado que la Defensoría Universitaria es una unidad administrativa que nace por exigencias de la comunidad universitaria, como parte de las luchas de la población estudiantil por su dignidad humana, estructurada como norma jurídica de carácter general, dictada desde la administración pública y subordinada a la ley y de obligatorio cumplimiento. Asimismo, es importante resaltar que esta defensoría tiene contemplada la figura de los defensores universitarios comunitarios. Eso nos indica y nos permite entender que no solo es la figura desde la institución formal, sino que existe un conjunto de personas que desean formar parte de la lucha por la defensa de los derechos humanos y que desde el ámbito de la universidad tienen la oportunidad de recibir la formación y generar los espacios
para los cambios y las transformaciones sociales en contra de las desigualdades, la exclusión y la discriminación. Conversamos ahora acerca de la Defensoría de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El femicidio de Mayela Hernández generó gran conmoción en el país, particularmente en los espacios universitarios. Ella era estudiante de danza en Uniarte y su hermana, Mayela Hernández, docente de la Universidad Bolivariana, donde compartió con la comunidad su dolor, su pena, el significado en lo individual y colectivo del impacto de un acto tan terrible como es el femicidio. Sin duda alguna, esto ha generado un espacio para la sensibilización y la concientización. A raíz de este hecho, el Consejo Universitario de fecha 12/12 del 2018 emite una resolución en el cual insta al Centro de Estudios Salud Colectiva y Derecho a la Vida a iniciar una campaña institucional en contra de toda violencia y particularmente de la violencia contra la mujer. Para viabilizar la acción, desde el CESACODEVI se diseñó un plan de prevención y manejo de la violencia hacia las mujeres con 3 objetivos específicos. Primero, constituir una red de sensibilización, cooperación y acción que conlleva garantizar la aplicación de la ley. Segundo, generar un abanico de propuestas formativas para diplomados, cursos, seminarios, especialización y maestría. Tercero, crear la Defensoría de las Mujeres en nuestra Casa de los Saberes. Posteriormente, se concretó la creación del Círculo de Mujeres. La visión que ha tenido el colectivo encargado de estructurar la Defensoría Universitaria. Su hilo conductor es concebir los derechos humanos desde una perspectiva crítica, a pensar y enseñar los derechos desde esa perspectiva integradora, contextualizada en prácticas sociales emancipadoras. Por ello, estructurarla fruto del consenso de la comunidad universitaria, en corresponsabilidad de docentes, personal administrativo, centros de estudio. Allí está involucrado el CESACODEVI, el CECI, el CEPET, consultoría jurídica, Dirección de Planificación Estratégica, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género, para trazar diferentes estrategias metodológicas para alcanzar el objetivo. Se avanzó en la redacción de un documento inicial titulado Reglamento Interno de la Defensoría Universitaria de la UBB, para luego someterlo a validación de juicio de expertos, incorporar las observaciones fruto de estas recomendaciones e ir a mesas de trabajo con estudiantes, con miembros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, con trabajadoras y trabajadoras en general, para que la Defensoría responda a las verdaderas luchas sociales, a sus necesidades. Nazca dando respuesta coherente a los tiempos históricos para la prevención, para la promoción y defensa de los derechos de la comunidad universitaria. El equipo promotor ha insistido y seguirá insistiendo en elaborar el preámbulo o declaración de principios que orienta el posicionamiento y funcionamiento de la Defensoría Universitaria, siendo estos, de acuerdo a lo expresado por Joaquín Flores, que los derechos humanos son procesos, es decir, es el resultado siempre provisional de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para poder acceder a los bienes materiales e inmateriales para la vida y serán resultados siempre de las luchas sociales por la dignidad. Se enfatiza en el requerimiento, en el que todas y todos nos veamos reflejados e incluidos. Conformar mesas de trabajo con la comunidad universitaria para legitimar la esencia de la Defensoría, con la participación protagónica del poder popular. Asimismo, se piensa que tanto el nombre de la Defensoría como el logo que la identifique nazca y se apruebe en consenso de la comunidad universitaria para generar identidad y verdadera apropiación. Lamentablemente, la ruta propuesta hasta llegar a un foro con el rector, el defensor del pueblo, la Defensoría de Uniarte, quedó congelado a consecuencia de la suspensión de actividades por la pandemia COVID-19 desde el 16 de marzo del 2020.
Para este tramo 2022 y ya con estrategias más claras para dar continuidad a actividades grupales como por ejemplo videos a través de conferencias, el equipo promotor reanudará las actividades y las acciones para lograr consolidar la Defensoría Universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A modo de reflexiones inconclusas, tener en consideración las reflexiones realizadas por Buenaventura de Sousa Santos en torno al papel de la universidad en el siglo XXI. Entre ellas es superar el colonialismo eurocéntrico, el epistemicidio, desterrar el machismo, terminar con la monodiversidad de la universidad y sentar las bases de un diálogo hacia la pluridiversidad que se corresponda con las demandas del siglo XXI. En este momento histórico que confrontamos, las y los venezolanos, sometidos a una guerra no convencional, medidas coercitivas unilaterales y un proceso de pandemia COVID-19, en diálogo constructivo es necesario conocer y reconocer el impacto que todo esto está teniendo en las condiciones de vida de toda la comunidad universitaria y en la garantía de sus derechos humanos fundamentales. ¿Y cuáles serían entonces las estrategias de lucha desde los espacios universitarios? En este contexto de pandemia COVID-19, que ha obligado como estrategia para garantizar el derecho a la salud de toda la población, la suspensión de las actividades presenciales a una modalidad virtual, es deber de todas y todas luchar porque se garantice lo que se estipula en nuestra Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación, que es que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria. Desde nuestras universidades hay que exigir una educación pública, que la tenemos, comprometida, con calidad y pertinencia, con calidad social y enraizada en el tiempo y en el espacio, con su gente, con su territorio y que dé respuesta a las demandas locales. Es necesario garantizar la educación a través de diferentes modalidades para garantizar tanto el ingreso como la prosecución y el egreso de nuestra población en las mejores condiciones de dignidad y de integralidad. Tener presente la necesidad histórica de continuar construyendo una educación nuestra americana y caribeña, con visión propia, que nos permita consolidar una cultura descolonial que supere el sistema de control social instaurado. Por ello, ratificamos, somos un pueblo en resistencia, pueblos que nos sentimos, nos relacionamos, que la identidad la mantenemos ligada a la dignidad. Son tiempos de replantear lo jurídico, lo educativo, lo económico, para dar otros sentidos a la vida, siempre en algo más, otras miradas con respecto al vivir bien, vivir viviendo y buscando el equilibrio y lograr una vida en plenitud. Muchas gracias. Implementación del programa de alimentación escolar Mujeres en Insurgencia. Este trabajo se suscribe a la línea de Mujeres, Géneros y Feminismo como un aporte a la transformación social en por y post pandemia, constituyéndose una respuesta oportuna en el momento histórico social actual, que además de la guerra multiforme que asedia a Venezuela y los ataques imperiales que sistemáticamente han emprendido una escalada de violencia en múltiples dimensiones y diversos mecanismos materiales y simbólicos con los que persiguen la aniquilación de todo proceso de emancipación y diversidad que amenacen de cualquier forma el orden establecido a través de lo que se consolida en la hegemonía mundial. Se ha perpetrado un bloqueo económico por vía de sanciones bajo la forma de medidas coercitivas unilaterales que afectan directamente el derecho a la salud, la alimentación, la educación. Los efectos devastadores mediante la asfixia imperial, que va más allá de lo económico, vienen acompañados de una feroz campaña política, mediática, xenofóbica internacional, cuyos resultados son experimentados de manera más agresiva y contundente en las mujeres. La pandemia mundial por SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19
viene a profundizar los procesos de determinación social que se producen dentro del marco de aceleración de los procesos de acumulación y despojo generados a partir del modelo civilizatorio moderno que se sostiene gracias a la dominación que se ejerce por el patriarcado, el racismo, el modo de producción capitalista que ordena el sistema mundo colonial a través de relaciones de explotación y el extractivismo. Las políticas del Estado venezolano fortalecen mecanismos de participación social que garantizan y aseguran los derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de brindar a todas las ciudadanas el goce efectivo de sus garantías constitucionales esenciales, la participación política de la mujer en igualdad de condiciones, oportunidades sin discriminación. En la pandemia se ha reforzado y expone aún más los estereotipos de género que ubican a la mujer en el rol de cuidadora. Se ha generado una sobrecarga fundada en el género en que las mujeres son sometidas a relaciones aún más explotadoras y asimétricas en las que se conjugan el trabajo doméstico, la crianza y el cuidado, la educación de sus hijos e hijas, el cuidado de los enfermos, las personas mayores, la autoformación como exigencia de calificación para la permanencia en el mercado laboral competitivo, el teletrabajo como nuevo mecanismo de precarización laboral y demás actividades que acontecen en el ámbito privado, en el que, dada una situación sobrevenida como el confinamiento, la protección y observancia de los derechos adquiridos en el marco del proceso social de trabajo que no pueden ser garantizados mediante los marcos jurídicos habituales. La salud de la mujer se produce como síntesis de procesos protectores y crecientes procesos destructivos. En primer lugar, nos referimos a los cambios estructurales que han generado condiciones para mejorar la salud de la mujer, teniendo en cuenta que en la República Bolivariana de Venezuela, como Estado social, democrático y social de derecho y de justicia, se han implementado marcos normativos, políticas públicas y estrategias para acelerar los procesos de inclusión social, orientando la gestión hacia la reivindicación de los derechos y el avance hacia la igualdad y la equidad de género, a través de la creación de los espacios para asegurar la eliminación y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Estas políticas se fortalecen en leyes que se sustentan en primera instancia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derivando con ello un conjunto de leyes orgánicas y normas específicas como la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, que es la LOGNA, Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, Ley Nacional de la Juventud, la norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva, entre otros instrumentos. La creación de un Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la consideración del enfoque de género y su implementación a través del Plan Nacional de Derechos Humanos apunta a revisar y avanzar en la base principista que plantea los instrumentos jurídicos y proyectos de gobierno que se recogen en el Plan de la Patria, aun cuando podría decirse que el cambio social en materia de género no ha alcanzado las aspiraciones que la lucha de género exige en sus diversos ámbitos. Puede enumerarse una serie de avances que no serán abordados en esta respuesta, pero impactan positivamente en la salud de la mujer. En procesos destructivos se conjuga el perfil de morbimortalidad que crea la modernidad y su patrón de producción, reproducción y consumo que son de condición de posibilidad el sostenimiento del modo de producción capitalista, que se exacerba con el asedio imperial que se expresa de manera diferencial en las mujeres y las niñas, los impactos de la guerra multidimensional sobre el derecho a la salud, con énfasis en los recursos e insumos para la implementación de planes y programas, los cuales se incluye el programa de alimentación escolar, y en los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados también al derecho a la salud, así como las respuestas sociales vinculadas el incremento exponencial de los procesos destructivos por intensificación también exponencial del desgaste biológico, exposición más prolongada y con mayor fuerza y estrés emocional, la situación de la pandemia por COVID-19, la intensificación y reforzamiento del dominio patriarcal y todas sus formas de convergencia de las contradicciones basales del capitalismo con énfasis en el género.
En relación al primer y segundo punto, adicionalmente, las ya descritas consecuencias de la guerra multidimensional tendrán una expresión concreta en la salud de la mujer, gracias a que se fragilizan los servicios a través de distintas vías, como son la disminución de materiales e insumos para la salud, necesarios para el goce de los derechos sexuales y reproductivos en la infancia y de adolescencia, en adultas mayores, la atención humanizada del parto, la promoción de la salud sexual y el acceso a tecnologías anticonceptivas, la prevención del cáncer, la prevención y atención de la violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, la protección y restitución de sus derechos de manera oportuna a víctimas de violencia en género, así como servicios para la atención y rehabilitación socioemocional, entre otras. Por otra parte, además de estas dificultades de insumos y materiales, el sector salud ha experimentado una estrategia orquestada desde el exterior y promovida por factores de la oposición venezolana para promover la migración de los profesionales de la salud, lo que afecta no solo a la prestación, sino que también pone en riesgo las actividades docentes y asistenciales del personal de salud, lo cual incide directamente sobre los planes de formación del talento humano especializado con el que opera estos servicios en la actualidad y en el futuro. Con ello se afecta la calidad de vida y la salud, así como el desarrollo humano y social, gracias a la creación de una serie de barreras de acceso producidas eternamente. Entre los procesos destructivos que impactan directamente sobre el perfil epidemiológico, por vía del incremento de la pobreza, se crean y reproducen problemas como las migraciones, la precarización y tercerización laboral, la sobreexplotación, la prostitución, el consumo de sustancias alcohólicas y estupefacientes como perversas formas de recreación, intercambio y transacción, las cuales se promueven desde los grandes monopolios productores de las mismas, en las que se mezcla el microtráfico de drogas y armas como forma de control social, en donde la mujer es usada como instrumento. Las metas planteadas por la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de alcanzar la cobertura universal con equidad en acciones y servicios integrales, ya sean educativos, preventivos, restitutivos, rehabilitadores o de protección social, dirigidos a preservar la salud sexual y salud reproductiva de mujeres y hombres, etnias y pueblos indígenas en todas las etapas del ciclo de vida, territorio y clases sociales, en todos los niveles que integran las redes de atención en salud a través de la articulación en respuestas sanitarias, sociales, comunitarias y la promoción de corresponsabilidad social. Se ven severamente afectados por los ataques brutales imperiales. Las respuestas sociales, institucionales o no, también se ven fragilizadas, ya que se interrumpen los mecanismos de organización social propios de la vida en comunidad, en la que se conjuga también una estrategia imperial de violencia programada y paramilitarismo, que se dirige a debilitar el avance de los procesos de participación comunitaria y organización social para la lucha antiimperialista. En consecuencia, una lucha social, incluidos los movimientos por luchas de género, se atomiza y se debilita ante una estrategia de desactivación de participación comunitaria y política. En tal sentido, se producen procesos de acumulación de estrés físico y emocional y mayores dificultades en tal sentido, se producen procesos de acumulación de estrés físico y emocional y mayores dificultades para la gestión de emociones, favoreciéndose así un perfil epidemiológico de salud-enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la intensificación exponencial del desgaste biológico, exposición más prolongada y con mayor fuerza y estrés emocional que se tiene, a los que ya seculares mecanismos de organización y reproducción social del patriarcado, las mujeres venezolanas en la actualidad enfrentan nuevas cargas que se adicionan a las jornadas laborales, remuneradas o no, en las que los procesos convencionales del cuidado exigirán mayor inversión de tiempo y energía y en consecuencia también se empeora el perfil epidemiológico diferencial por género referido en los dos puntos anteriores. Las actividades básicas de reproducción de la vida cotidiana se vuelven cada vez más complejas, teniendo que invertirse más tiempo, distancia y esfuerzo en resolver aspectos de subsistencia, compra de productos de primera necesidad, con mayor deterioro de las dimensiones sociales, alimentación, transporte, vivienda, lo que a la par reduce el tiempo y la disposición para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas de las mujeres, menos horas de ocio creativo, recreación o estudio. Como fue señalado, la organización comunitaria y los nexos humanos se interrumpen, generando distanciamiento y ruptura en el soporte afectivo y humano, lo que resulta fundamental en la respuesta social del proceso salud-enfermedad.
Es por eso que el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha generado políticas que enaltecen el empoderamiento de nuestras comunidades educativas, al poder popular organizado y a las familias con mira a la comunalización de la educación. Esa comunalización en el sector del Valle, municipio bolivariano Libertador en Caracas, ha sido liderado por mujeres, lo que ha permitido que las necesidades de alimentación sean cubiertas en espacios de la escuela y que garantice el vivir viviendo y políticas públicas en la implementación del programa de alimentación escolar. La Corporación Nacional de Alimentación Escolar, CENAE, es el ente encargado de la distribución logística. El Comité Escolar de Abastecimiento y Producción, conjuntamente con el personal directivo de cada plantel y también con las madres cocineras de la patria, acompañan los procesos de recepción, traslado y registro y almacenamiento de los rubros alimenticios destinados a las hijas e hijos de la patria, desde el centro de acopio hasta la institución respectiva, que en el caso del Circuito del Valle es la Escuela Carmen Maison de Bello. Este ejemplo de participación y organización de las mujeres es parte del proceso participativo, democrático y protagónico, que a través de prácticas insurgentes garantiza la protección social que se traduce en el vivir viviendo las familias. Todo ello conduce a mantener un proceso que tiene como el centro al ser humano y que significa que la población en sentido universal tiene derecho a recibir atención integral, a acceder a las condiciones de vida necesarias para estar saludable. Participar activamente tanto en la exigencia del derecho a la salud como en la definición de políticas públicas, programas, acciones de salud y bajo el enfoque del monitoreo participativo. Porque los logros son de la comunidad, los problemas también, los datos, las fotos, los encuentros, los sueños por cambiar los modos de vida, los estilos de vida en la sociedad como un todo. Esto significa que quienes lo asumen pasan de ser espectadores anónimos a ser actores protagonistas o sujetos del proceso en un espacio de tiempo concreto, ya que los procesos se viven, definen, se construyen con la misma gente que los requiere. La activación de las escuelas en los programas sociales, en la atención de las personas de la comunidad en situación de vulnerabilidad, incluso se da una atención integral de salud, mediante la atención médica, atención de las necesidades sociales como el beneficio de la misión Amor Mayor, realizando la articulación de las brigadistas de Somos Venezuela con las instituciones gubernamentales especializadas para ello. La atención social que se recibe con ese acompañamiento de las fuerzas populares se da desde las prácticas insurgentes, donde no solo es una respuesta a una necesidad, sino una atención integral que va más allá de las establecidas por el PAE. Las organizaciones sociales, movimientos sociales populares son la fortaleza junto al monitoreo participativo, la cual sin esa interacción, esas lideresas, no fuera posible que llevaran a cabo los programas sociales encomendados por el Estado venezolano. Esta participación es una práctica insurgente generadora de cambios y transformaciones en medio de un programa de alimentación escolar diseñado para dar una respuesta oportuna en medio de la pandemia por COVID-19. La salud colectiva asume en este abordaje las contradicciones basadas del capitalismo. Por tanto, no solo se lleva a cabo las luchas de clase por la igualdad y por la equidad, sino la superación de la contradicción de la racialización, expuesta por Quijano. No es posible desarrollar la lucha del feminismo atomizada, sino tiene que vincularse con la lucha común hacia la emancipación de los pueblos. Lo señalado obedece a un proceso que tiene como centro el ser humano y donde la fortaleza política lo constituye el poder popular organizado, que han hecho posible que el Valle sea una de las comunidades ejemplo de participación y organización para otras comunidades, siendo esto parte de un proceso participativo, democrático y protagónico con garantía de la comunalización y la protección social que se traduce en el buen vivir. Estas tres experiencias son un reflejo de las múltiples acciones emergentes que se dan en Venezuela, donde las protagonistas son las mujeres en la búsqueda de enfrentar e insurgir ante una realidad compleja y avanzar en la transformación social hacia una Venezuela más justa y digna.